¿Qué harías si recibieras una llamada inesperada que cambiara tu vida para siempre? Manuel, un exitoso empresario, ve su mundo perfecto desmoronarse cuando una pequeña voz lo llama papá por primera vez. Un reencuentro inevitable, una enfermedad que amenaza con separar a una madre de su hija, y la oportunidad de descubrir que el verdadero éxito quizás no está donde siempre lo buscó. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. La luz del mediodía se filtraba por los ventanales de la oficina mientras Manuel Acosta ajustaba su corbata frente a la pantalla. La videollamada con los inversionistas de Houston era crucial para cerrar el acuerdo que había perseguido durante meses. Con la confianza que lo caracterizaba, exponía las proyecciones financieras cuando su teléfono personal comenzó a vibrar insistentemente sobre el escritorio de Caoba. Ignoró la primera llamada, luego la segunda, pero a la tercera, algo en su interior le dijo que debía responder. Disculpándose brevemente con los ejecutivos en la pantalla, tomó el teléfono y se alejó unos pasos. Lo que escuchó al otro lado de la línea congeló cada músculo de su cuerpo. Una voz infantil, entrecortada por sollozos, gritaba desesperadamente: «Papá, mamá se cayó, está en el suelo y no se mueve, no tenemos comida». La pequeña voz se identificó como Elena, hija de Clara Mendoza. El nombre retumbó en sus oídos como un eco distante de otro tiempo. Clara Mendoza. Hacía más de 6 años que no escuchaba ese nombre. Desde aquella última discusión bajo la lluvia de noviembre, Manuel sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras su mente procesaba la información. ¿Elena? Él no conocía a ninguna Elena y ciertamente no tenía hijos, o al menos eso creía. Con la mano temblorosa sosteniendo el teléfono, intentó mantener la compostura. Debe ser un error, pensó inicialmente, mientras los ejecutivos en la pantalla esperaban su regreso. «Pequeña, creo que te has equivocado de número», respondió con voz controlada, pero algo en el llanto desesperado de la niña le impidió colgar de inmediato. «No, tú eres mi papá. Mamá me mostró tu foto. Dijo que si algo malo pasaba, debía llamarte», insistió la niña entre sollozos. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La videollamada continuaba en segundo plano, voces corporativas discutiendo millones, mientras una niña lloraba por ayuda. Con un gesto abrupto, Manuel interrumpió la reunión virtual, disculpándose por una emergencia familiar ineludible. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera procesarlas. Familia. La idea misma era extraña para él. Un hombre que había construido su vida alrededor del trabajo y el éxito profesional, evitando conscientemente los compromisos personales que pudieran desviarlo de su camino. «¿Dónde estás, Elena?», preguntó finalmente, mientras su asistente lo miraba con preocupación desde el umbral de la puerta. La niña describió entre hipos una casa pequeña en las afueras de Santa Rosa, un pueblo costero a 3 horas de la ciudad. Manuel recordó vagamente que Clara había mencionado ese lugar como su pueblo natal, en aquellas conversaciones nocturnas que ahora parecían pertenecer a otra vida. Mientras escuchaba la dirección entrecortada que la pequeña intentaba articular, Manuel hizo señas a su asistente, quien rápidamente se acercó con una libreta. «Necesito que envíes ayuda médica a esta dirección inmediatamente y consígueme toda la información posible sobre Clara Mendoza y su hija Elena». La reacción de su equipo fue inmediata. Mientras Manuel mantenía la línea con Elena, intentando calmarla con palabras que nunca había pronunciado antes, su asistente coordinaba una ambulancia y contactaba con las autoridades locales. «Quédate junto a tu mamá, Elena. La ayuda va en camino. ¿Puedes hacer eso por mí?», le pidió con una suavidad que sorprendió, incluso a él mismo.
La niña respondió afirmativamente, su voz pequeña ahora un poco más tranquila. ¿De verdad eres mi papá?, preguntó con una inocencia que atravesó todas las defensas que Manuel había construido durante años. Él se quedó en silencio por un momento, calculando mentalmente. 6 años desde que vio a Clara por última vez. Una niña que sonaba de aproximadamente 5 años. 20 minutos después, su asistente regresó con la información preliminar. Clara Mendoza, efectivamente, vivía en la dirección indicada y tenía una hija de 5 años y medio llamada Elena. Manuel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Los números encajaban perfectamente. La posibilidad de tener una hija, una niña que llevaba su sangre y que ahora lo llamaba desesperadamente, lo golpeó como una avalancha de emociones contradictorias. Rabia hacia Clara por ocultarle algo tan fundamental, miedo ante la responsabilidad que nunca pidió, y una extraña e inesperada preocupación por esa pequeña voz al otro lado del teléfono. Sin pensarlo 2 veces, Manuel tomó su chaqueta y las llaves de su auto. «Cancela todos mis compromisos de la semana», ordenó mientras se dirigía al ascensor. Su asistente, acostumbrada a la precisión metódica con la que Manuel manejaba su agenda, lo miró desconcertada. «¿Todos? Tienes la presentación para el consejo mañana y la reunión con los japoneses el jueves». Manuel se detuvo brevemente, su mente calculando rápidamente las consecuencias profesionales de su ausencia. Por primera vez en su carrera, esas consecuencias parecían insignificantes comparadas con la urgencia que sentía. «Todos», confirmó con una determinación que no admitía réplica. «Voy a Santa Rosa. Mantente en contacto y manténme informado sobre el estado de Clara y la niña». Mientras el ascensor descendía, Manuel intentaba ordenar sus pensamientos. ¿Cómo era posible que tuviera una hija de 5 años sin saberlo? ¿Por qué Clara había decidido ocultárselo? La última vez que la vio, ella había intentado decirle algo importante, pero él estaba demasiado ocupado con la fusión empresarial que finalmente lo catapultó al éxito. Recordaba vagamente haberle dicho que no era un buen momento para dramas personales. ¿Era eso lo que ella quería decirle? La culpa comenzó a mezclarse con la ansiedad mientras el auto salía del estacionamiento subterráneo hacia la carretera que lo llevaría a un pasado que creía haber dejado atrás y posiblemente a un futuro que nunca había contemplado. Pero el trayecto hacia Santa Rosa fue el más largo de su vida. Cada kilómetro recorrido era un pensamiento nuevo, un recuerdo de Clara, una pregunta sobre Elena. ¿A quién se parecería? Tendría sus ojos, su obstinación, su incapacidad para quedarse quieta. Las 3 horas de viaje se convirtieron en un túnel de reflexión forzada sobre decisiones tomadas, oportunidades perdidas y responsabilidades evadidas. Manuel, quien siempre había controlado meticulosamente cada aspecto de su vida, se encontraba ahora conduciendo hacia lo desconocido, guiado únicamente por la voz desesperada de una niña que lo llamaba papá. La ironía no escapaba a su comprensión. Él, que había construido un imperio basado en la previsión y el cálculo, se lanzaba ahora a una situación para la que no tenía plan ni estrategia. Al llegar a Santa Rosa, Manuel encontró la pequeña casa de Clara, rodeada de vecinos curiosos y una ambulancia estacionada frente a la entrada. Su corazón dio un vuelco cuando vio a los paramédicos salir, con una camilla. Sobre ella yacía una mujer delgada, casi irreconocible para él, conectada a una vía intravenosa. Era Clara, pero una versión demacrada de la mujer vibrante que había conocido años atrás. Sus mejillas hundidas y la palidez de su piel contrastaban dolorosamente con el recuerdo que guardaba de ella. A su lado caminaba una pequeña figura aferrada a la mano de una vecina mayor. Elena. No necesitó que nadie se lo confirmara. Bastó una mirada a esos ojos,
idénticos a los suyos, para saber que esa niña de cabello castaño y mirada asustada era su hija. Manuel se quedó paralizado junto a su auto, incapaz de acercarse, mientras observaba cómo subían a Clara a la ambulancia y la vecina intentaba consolar a Elena, quien no dejaba de mirar a su madre con expresión aterrorizada. Uno de los paramédicos se acercó a Manuel cuando éste finalmente encontró la fuerza para aproximarse. ¿Es usted familiar?, preguntó con tono profesional. Manuel titubeó por un segundo antes de responder. «Soy el padre de la niña». Las palabras sonaron extrañas en sus labios, como si pertenecieran a otra persona. El paramédico asintió y le explicó la situación sin rodeos. Clara presentaba signos de desnutrición severa y deshidratación. Aparentemente, llevaba días sin alimentarse adecuadamente, priorizando la comida para su hija. La señora Mendoza ha estado trabajando en 3 empleos diferentes, según nos contaron los vecinos. Parece que enfermó hace una semana y su condición empeoró al no buscar atención médica, concluyó el paramédico, con una mirada que mezclaba profesionalismo y un sutil juicio hacia el hombre bien vestido que aparecía de repente, reclamando paternidad. La ambulancia partió hacia el hospital local con Clara y Elena a bordo. Manuel las siguió en su auto, intentando procesar todo lo ocurrido en las últimas horas. ¿Cómo había llegado Clara a esta situación? Él recordaba a una mujer orgullosa, independiente, que nunca habría permitido que las cosas llegaran a este punto, a menos que realmente no tuviera alternativa. El pensamiento lo golpeó con fuerza. Si él era el padre de Elena, como todo parecía indicar, no era parcialmente responsable de la situación en la que se encontraban. La culpa comenzó a asentarse en su pecho como un peso físico, dificultándole la respiración mientras estacionaba frente al modesto hospital provincial. No era el tipo de establecimiento al que estaba acostumbrado, con su pintura descascarada y equipamiento visiblemente anticuado, pero en ese momento esos detalles le parecieron completamente irrelevantes. En la sala de espera, Manuel observó a Elena sentada en una silla demasiado grande para ella, balanceando sus piernas que no alcanzaban el suelo. La niña había dejado de llorar, pero su expresión reflejaba una mezcla de miedo y confusión que resultaba desgarradora. Con cautela, Manuel se acercó y se sentó en la silla contigua, manteniendo una distancia prudente. «Hola, Elena. Soy Manuel», dijo suavemente, evitando usar la palabra «papá» que ella había empleado por teléfono. La niña lo miró con intensidad, estudiando cada detalle de su rostro como si buscara algo específico. «Te pareces a la foto que mamá guarda en su cajón», respondió finalmente, con una seriedad impropia de su edad. «Ella dice que tienes mis ojos». Manuel sintió un nudo en la garganta. Era cierto, los ojos de Elena eran exactamente como los suyos, de un marrón oscuro con pequeñas motas doradas cerca del iris. 2 horas después, un médico se acercó para informarle sobre el estado de Clara. Estaba estable pero débil, requeriría varios días de hospitalización para recuperarse completamente. ¿Puedo verla?, preguntó Manuel, sintiendo una mezcla de ansiedad y temor ante la perspectiva de enfrentarse a Clara después de tantos años, y en estas circunstancias. El médico asintió, pero advirtió que la paciente necesitaba tranquilidad. Elena quiso acompañarlo, pero una enfermera amable la convenció de quedarse en la sala de juegos pediátrica mientras los adultos conversaban. Manuel agradeció internamente este pequeño respiro. Necesitaba hablar con Clara a solas antes de enfrentar las inevitables preguntas de la niña. El reencuentro fue tan tenso como Manuel había anticipado. Clara yacía en la cama de hospital, conectada a monitores y sueros, pero sus ojos conservaban la misma intensidad que él recordaba. Cuando lo vio entrar, su cuerpo se tensó visiblemente. «No quiero verte aquí», fueron sus primeras palabras.
pronunciadas con una firmeza que contrastaba con su debilidad física. No había saludo ni sorpresa, solo un rechazo directo que Manuel sabía que merecía. Él permaneció de pie junto a la puerta, respetando la distancia que ella imponía. «Vine porque tu hija me llamó pidiendo ayuda», respondió con cautela, observando cómo el rostro de Clara se contraía ante la mención de Elena. «Mi hija», corrigió ella con énfasis. «Nuestra hija», se atrevió a responder Manuel, pronunciando en voz alta la verdad que acababa de descubrir y que ahora parecía tan evidente. Clara dejó escapar una risa amarga que terminó en un acceso de tos. «¿Ahora es nuestra? ¡Qué conveniente, Manuel! Te busqué cuando supe que estaba embarazada. Te escribí cartas, fui hasta el edificio de tu empresa, pero tu seguridad me echó como si fuera una delincuente». Sus palabras golpearon a Manuel como bofetadas. «Nunca recibí ninguna carta. Nunca supe que habías ido a buscarme», respondió, genuinamente sorprendido. Clara lo miró con escepticismo. «¿Y esperas que te crea? ¿Qué diferencia habría hecho de todos modos? Ya me habías dejado claro que tu carrera era lo único importante». Manuel quiso defenderse, explicar que las cosas no eran tan simples, pero las palabras se atascaron en su garganta. En el fondo, sabía que ella tenía razón. Había priorizado su ambición por encima de todo, incluso de la mujer que alguna vez creyó amar. «¿A qué has venido realmente, Manuel? ¿A calmar tu conciencia? ¿A sentirte el héroe que rescata a la madre soltera en apuros?», continuó Clara, cada palabra cargada de resentimiento acumulado durante años. «¿O simplemente quieres resolver todo esto con dinero, como siempre has hecho con los problemas?» Manuel se acercó lentamente a la cama, manteniendo aún una distancia respetuosa. «Vine porque escuché a una niña asustada llamarme papá», respondió con sinceridad. «No sé qué hacer con eso, Clara. No sé cómo ser padre. Ni siquiera estaba seguro de querer serlo algún día. Pero cuando Elena me llamó así, algo cambió dentro de mí». Se detuvo, buscando las palabras correctas. «No estoy aquí para arreglar el pasado con dinero. Estoy aquí porque, aunque no lo creas, quiero ayudar. No por culpa, aunque probablemente debería sentirla, sino porque esa niña me necesita, y tú también». Clara mantuvo su mirada fija en él durante lo que pareció una eternidad. Manuel podía ver el conflicto en sus ojos, la desconfianza luchando contra la necesidad práctica de aceptar ayuda. Finalmente, ella suspiró profundamente. «Elena te ha idealizado durante años», dijo con voz más suave. «Le he contado historias sobre ti, versiones edulcoradas de la verdad. Necesitaba darle algo a lo que aferrarse cuando preguntaba por su padre». Hizo una pausa, visiblemente agotada por el esfuerzo de mantener la conversación. «Si vas a estar en su vida ahora, no puedes desaparecer cuando te canses de jugar a la familia. Ella no es un proyecto empresarial que puedas abandonar cuando deje de ser rentable». Manuel asintió, comprendiendo la gravedad de la advertencia. «No puedo prometerte que seré perfecto, Clara, pero te prometo que no desapareceré. Elena merece más que eso, y tú también». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de palabras no dichas y recriminaciones contenidas. Finalmente, Clara habló nuevamente, esta vez con un tono pragmático que Manuel reconoció de sus días juntos. «Necesitaré al menos una semana para recuperarme completamente. Elena no puede quedarse sola en casa, y no tenemos familia cerca». Era una solicitud implícita de ayuda, lo más cercano a una aceptación que Manuel podía esperar por ahora. «Me encargaré de todo», respondió con determinación. «Elena puede quedarse conmigo en el hotel mientras estás aquí y me aseguraré de que tengan todo lo necesario cuando regresen a casa». Clara asintió levemente, su expresión una mezcla de resignación y alivio. «Con una condición», añadió con firmeza. «Yo sigo tomando todas las decisiones sobre la
Crianza de Elena, si quieres ser parte de su vida tendrás que respetar mis reglas. Manuel aceptó sin dudar. Era más de lo que esperaba, más de lo que probablemente merecía. Era un comienzo. Los días siguientes transcurrieron en una extraña danza de adaptación mutua. Manuel alquiló una habitación en el único hotel decente de Santa Rosa, a pocos minutos del hospital. Cada mañana, después de una noche de sueño inquieto, recogía a Elena para llevarla a desayunar antes de visitar a Clara. La niña, inicialmente tímida y cautelosa, comenzaba a mostrar destellos de curiosidad hacia este hombre que repentinamente había aparecido en su vida. Durante el desayuno del tercer día, mientras Manuel untaba mermelada en una tostada, Elena lo observaba con intensidad. «¿Por qué nunca viniste antes?», preguntó con la brutal honestidad que solo los niños poseen. Manuel casi se atragantó con el café. Había ensayado mentalmente docenas de conversaciones difíciles, pero ninguna lo había preparado para la directa simplicidad de esta pregunta. «A veces los adultos cometemos errores, Elena», respondió finalmente, optando por una verdad simplificada. «No supe que existías hasta que me llamaste. Si lo hubiera sabido, habría venido antes». Elena pareció considerar seriamente esta respuesta, su pequeño ceño fruncido en concentración. «Mamá dice que eres muy importante y estás muy ocupado», comentó mientras dibujaba patrones invisibles en la mesa con su dedo. «Dice que por eso no podías estar con nosotras». Manuel sintió una punzada de culpa y admiración hacia Clara. Incluso en su ausencia, ella había protegido su imagen ante su hija. «Ser importante en el trabajo no es lo mismo que ser importante de verdad», respondió con cuidado, sorprendiéndose a sí mismo con la profundidad de sus palabras. «Estoy aprendiendo que hay cosas mucho más importantes que las reuniones y los contratos». Elena lo miró con esos ojos tan similares a los suyos, evaluándolo con una sabiduría impropia de su edad. «¿Cómo qué?», desafió. Manuel sonrió suavemente. «Como desayunar contigo, por ejemplo». Las visitas diarias al hospital seguían un patrón establecido. Elena corría hacia la cama de Clara, relatando entusiasmada las pequeñas aventuras del día anterior, mientras Manuel esperaba pacientemente en el pasillo, dándoles espacio para ese momento íntimo. Solo después entraba él, saludando formalmente a Clara y actualizándola sobre los arreglos prácticos que había realizado. El pago de las facturas, pendientes, las reparaciones en la casa, la compra de alimentos y medicinas. Clara aceptaba esta ayuda con una mezcla de gratitud reluctante y orgullo herido. «No necesito que pagues todas mis deudas», protestó en una ocasión. «No lo hago por ti», respondió Manuel con honestidad. «Lo hago por Elena y porque puedo hacerlo sin que afecte mi economía, mientras que para ti significa la diferencia entre recuperarte tranquila o preocuparte constantemente». Por las tardes, Manuel llevaba a Elena de regreso a casa, donde pasaban horas explorando juntos el modesto espacio que la niña compartía con su madre. Cada rincón contenía historias que Elena estaba ansiosa por compartir. El lugar donde Clara cosía hasta tarde para entregar pedidos urgentes, la mesa donde hacían la tarea juntas, el pequeño jardín trasero donde cultivaban algunas hierbas y flores resistentes. Manuel escuchaba atentamente, absorbiendo estos fragmentos de la vida que se había perdido, construyendo mentalmente una imagen de los años de lucha y amor que Clara había enfrentado sola. Durante estas tardes descubrió que Elena tenía un talento natural para el dibujo. Sus trazos, aunque infantiles, mostraban una atención al detalle y una expresividad que lo sorprendieron. «Mamá dice que lo heredé de ti», comentó Elena casualmente mientras coloreaba. «Dice que siempre estabas dibujando planos y diseños». Manuel no recordaba haber mencionado nunca a Clara su afición juvenil por el dibujo técnico, una pasión que había
abandonado al entrar en el mundo empresarial. El hecho de que ella recordara ese detalle y lo compartiera con Elena lo conmovió profundamente. Esa noche, después de acostar a la niña, compró un bloc de dibujo profesional y un set de lápices de colores de calidad. Al día siguiente, cuando se los entregó a Elena, la sonrisa radiante de la pequeña iluminó algo dentro de él, que había permanecido dormido durante años. Comenzaron a dibujar juntos cada tarde. Ella creaba mundos fantásticos poblados de criaturas imaginarias, mientras él redescubría el placer simple de crear algo sin un propósito comercial, sin plazos ni expectativas. Estos momentos compartidos, más que cualquier conversación, comenzaron a tejer un vínculo silencioso entre padre e hija. Clara fue dada de alta una semana después, aún débil pero significativamente recuperada. Manuel las llevó a casa, donde las esperaba una alacena llena de alimentos, un refrigerador surtido y algunas mejoras discretas en la vivienda. Un calentador de agua nuevo, ventanas que ya no dejaban pasar el frío, una lavadora que reemplazaba a la antigua que llevaba meses averiada. Clara recorrió la casa en silencio, notando cada cambio. «No era necesario que hicieras todo esto», dijo finalmente, pero su tono había perdido la hostilidad inicial. Manuel se encogió de hombros. «Quería que tuvieras un lugar cómodo para recuperarte, y Elena merece vivir en una casa donde todo funcione correctamente». Clara lo miró largamente antes de asentir. No era gratitud exactamente, sino un reconocimiento tácito de que sus acciones, por una vez, no estaban motivadas por el ego o la apariencia. Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Manuel alquiló una pequeña oficina en el pueblo desde donde podía manejar sus negocios remotamente, dividiendo su tiempo entre el trabajo y las visitas a la casa de Clara y Elena. Llegaba siempre con pequeños detalles, ingredientes frescos para la cena, un libro de cuentos para Elena, medicinas para Clara. Nunca objetos ostentosos o caros, sino cosas prácticas y necesarias que demostraban una creciente comprensión de sus necesidades reales. Clara observaba esta transformación con cautela, esperando el momento en que el empresario impaciente y egocéntrico que recordaba reapareciera. Pero día tras día, Manuel demostraba una constancia y una consideración que contradecían sus recuerdos. No era perfecto. Ocasionalmente recibía llamadas urgentes que lo distraían o mencionaba inadvertidamente privilegios que ellas nunca habían conocido, pero estaba genuinamente intentando adaptarse a su mundo en lugar de imponerles el suyo. Una tarde, Clara necesitaba ir al centro del pueblo para una revisión médica y renovar algunas recetas. Después de dudar visiblemente, le pidió a Manuel si podía quedarse con Elena durante un par de horas. Era la primera vez que le confiaba completamente el cuidado de la niña. Un paso significativo que no pasó desapercibido para ninguno de los dos. «Por supuesto», respondió él, intentando ocultar su nerviosismo. Una cosa era jugar y dibujar con Elena bajo la supervisión distante de Clara, y otra muy distinta era responsabilizarse completamente de su bienestar, aunque fuera por un breve periodo. Cuando Clara se marchó, Manuel y Elena se miraron mutuamente, súbitamente conscientes de esta nueva dinámica. «¿Quieres dibujar?», sugirió él, recurriendo a la actividad que sabía que conectaba a ambos. Elena negó con la cabeza. «Quiero que cuentes una historia real, de cuando eras pequeño». La solicitud tomó a Manuel por sorpresa. Nunca había sido particularmente nostálgico ni dado a compartir anécdotas personales. En el mundo corporativo, la vulnerabilidad se consideraba una debilidad, y él había interiorizado esa lección hasta convertirla en un hábito. Pero ahora, frente a esos ojos expectantes tan similares a los suyos, las defensas construidas durante años comenzaron a desmoronarse.
Comenzó a hablarle de su infancia en un pequeño pueblo no muy diferente a Santa Rosa, de cómo su abuelo le había enseñado a pescar, de la vez que construyó una casa en un árbol que se derrumbó el mismo día de su inauguración. Elena escuchaba fascinada, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas que revelaban una curiosidad insaciable por conocer a este padre que apenas comenzaba a descubrir. La tarde transcurrió entre historias y risas, hasta que el cansancio venció a la niña, que se quedó dormida acurrucada contra el costado de Manuel, su pequeña mano aferrada instintivamente a la de él. Cuando Clara regresó, encontró esta escena: su hija y el padre de su hija, dormidos pacíficamente en el sofá desgastado, las manos entrelazadas y los rostros relajados en un abandono que solo el sueño permite. Se detuvo en el umbral, absorbiendo la imagen con emociones contradictorias. Había algo profundamente conmovedor en esa conexión natural entre dos personas que apenas comenzaban a conocerse, pero que compartían una sangre y unos rasgos que ninguna distancia o tiempo podían borrar. Por un momento, permitió que la ternura superara al resentimiento, que la esperanza silenciara al miedo. Quizás, solo quizás, Manuel realmente había cambiado. O tal vez, más precisamente, Elena había despertado en él algo que siempre había estado allí, enterrado bajo capas de ambición y autosuficiencia. Clara no despertó a ninguno de los dos inmediatamente. En su lugar, se sentó en la silla frente al sofá y los observó en 1900. Silencio, permitiéndose imaginar, por primera vez en años, un futuro donde no tuviera que cargar sola con todas las responsabilidades. La mañana de la consulta médica de seguimiento, Clara despertó con un mareo que la obligó a sentarse en el borde de la cama durante varios minutos antes de poder levantarse. Había estado ignorando las señales de agotamiento, convenciéndose de que su debilidad era solo consecuencia de la reciente hospitalización. Manuel, que había llegado temprano para llevarlas al hospital, notó inmediatamente su palidez y la forma en que se sostenía discretamente de los muebles mientras se movía por la casa. ¿Estás bien?, preguntó con genuina preocupación. Clara asintió automáticamente, un gesto que Elena imitó inconscientemente mientras coloreaba en la mesa de la cocina. «Estoy perfectamente», respondió con esa determinación obstinada que Manuel recordaba tan bien. Él no insistió, pero observó atentamente cada uno de sus movimientos durante el trayecto al hospital, notando los pequeños gestos de dolor que ella intentaba disimular. El diagnóstico del médico fue contundente: anemia severa, presión arterial peligrosamente baja y signos de agotamiento crónico. «Necesita descanso absoluto durante al menos un mes», sentenció el doctor mientras revisaba los resultados de los análisis. «Nada de trabajo físico, especialmente esas jornadas de costura de 10 horas. Su cuerpo está al límite, señora Mendoza». Clara escuchaba con expresión impasible, pero Manuel podía ver el pánico en sus ojos. Un mes sin trabajar significaba un mes sin ingresos, facturas sin pagar y posiblemente perder los contratos de costura que tanto le había costado conseguir. «Pero me siento mucho mejor», protestó ella débilmente. El médico la miró por encima de sus gafas con severidad profesional. «Se siente mejor porque ha estado hospitalizada con atención constante, pero sus reservas están agotadas. Si continúa a este ritmo, volverá aquí en peores condiciones, y la próxima vez podría no tener tanta suerte». Durante el regreso a casa, Clara permaneció en silencio, mirando por la ventanilla del auto con expresión ausente. Elena, percibiendo la tensión, se mantuvo inusualmente callada en el asiento trasero, abrazando su cuaderno de dibujos como un escudo protector. Manuel respetó ese silencio, comprendiendo que Clara necesitaba procesar la situación a su manera. Solo cuando llegaron a la casa y Elena se fue a su habitación a jugar, él se atrevió a abordar el tema.
Hay una solución, comenzó cautelosamente, mientras Clara preparaba té en la cocina con movimientos mecánicos. Tengo un apartamento en Monterrey que apenas utilizo. Es espacioso, cómodo y está cerca de excelentes hospitales y escuelas. Podrían quedarse allí mientras te recuperas completamente. Elena podría asistir a una buena escuela y tú tendrías el descanso que necesitas sin preocuparte por los gastos. Clara dejó la tetera con más fuerza de la necesaria, el ruido sobresaltando a ambos. ¿Esa es tu solución? Llevarnos a tu territorio, convertirnos en dependientes de tu caridad, respondió con voz tensa. Manuel suspiró, anticipando esta reacción. No es caridad, Clara, es responsabilidad. Elena es mi hija también, y tú eres su madre. No estoy sugiriendo que se muden permanentemente, ni que abandonen su vida aquí. Solo propongo un arreglo temporal que beneficiaría principalmente a Elena. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Piénsalo desde una perspectiva práctica. Aquí tendrías que seguir preocupándote por las facturas, la comida, la escuela de Elena. Allá podrías concentrarte únicamente en recuperar tu salud, mientras yo me encargo del resto. No como un favor, sino como mi obligación como padre. Clara sirvió el té en 2 tazas desportilladas, su mente claramente procesando los pros y contras de la propuesta. ¿Y qué pasará cuando decidas que ya has cumplido con tu cuota de paternidad? ¿Cuándo las exigencias de tu empresa vuelvan a ser prioritarias? Cuestionó, verbalizando sus miedos más profundos. Manuel tomó un sorbo de té antes de responder, reconociendo la legitimidad de sus dudas. No puedo cambiar el pasado, Clara. No puedo borrar los años en que no estuve presente. Pero puedo demostrarte con acciones, no con palabras, que mis prioridades han cambiado. He reorganizado completamente mi trabajo para poder estar aquí estas semanas. He delegado responsabilidades que antes consideraba intransferibles. Y lo más importante, he descubierto que quiero ser parte de la vida de Elena, no por obligación, sino porque realmente lo deseo. La sinceridad en su voz era palpable, pero Clara había aprendido a desconfiar de las promesas. Demasiadas veces en su vida, las palabras bonitas se habían convertido en decepciones. ¿Y qué pasa con tu vida en Monterrey? ¿Tus amigos? ¿Tus citas? ¿Tus compromisos sociales? No creo que estén muy entusiasmados con la idea de que aparezcas de repente con una hija de 5 años y su madre convaleciente. Manuel sonrió levemente ante la perspectiva. Probablemente tengas razón, pero eso es problema mío, no tuyo. Y para ser honesto, la mayoría de esas relaciones son superficiales, basadas en intereses comunes o conveniencia profesional. Ninguna de ellas es tan importante como lo que está en juego aquí. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada intensa y directa. No te estoy pidiendo que confíes en mí ciegamente, Clara. Te estoy pidiendo que me des la oportunidad de demostrar que puedes confiar en mí. Esa noche, después de acostar a Elena, Clara se sentó en el pequeño porche trasero, envuelta en un chal desgastado, contemplando las estrellas que brillaban con particular intensidad sobre Santa Rosa. La propuesta de Manuel daba vueltas en su mente junto con las advertencias del médico y la imagen de Elena dibujando junto a su padre. Parte de ella quería rechazar la oferta por principio, mantener la independencia por la que tanto había luchado. Pero otra parte, quizás la más racional, reconocía que su orgullo no alimentaría a Elena ni pagaría las facturas mientras ella se recuperaba. Y más allá de las consideraciones prácticas, estaba el derecho de su hija a conocer a su padre, a tener la oportunidad de formar un vínculo con él. Era justo privarla de eso por miedo o resentimiento. Clara cerró los ojos, dejando que la brisa nocturna acariciara su rostro cansado. La decisión que tomara ahora no afectaría solo su vida, sino también el futuro de Elena.
A la mañana siguiente, Clara encontró a Elena sentada en la mesa de la cocina, dibujando con intensidad en su blog. Se acercó silenciosamente y observó por encima del hombro de la niña. Era un dibujo de 3 figuras tomadas de la mano, frente a un edificio alto que presumiblemente representaba un apartamento en la ciudad. «¿Qué estás dibujando, cariño?», preguntó suavemente, aunque la respuesta era evidente. Elena levantó la mirada, sus ojos brillantes de entusiasmo. «Somos nosotros en la casa de papá en Monterrey. Él me contó que desde la ventana se pueden ver las montañas y que hay un parque muy cerca donde los niños juegan después de la escuela». Clara sintió un nudo en la garganta. Por supuesto, Manuel ya había mencionado la idea a Elena, y la niña, con su natural curiosidad e inocencia, había abrazado la posibilidad de esta nueva aventura sin las reservas y miedos adultos que atormentaban a su madre. Cuando Manuel llegó esa tarde, Clara lo esperaba en la sala con una expresión resuelta. «Acepto tu propuesta», anunció sin preámbulos, «pero con condiciones». Manuel asintió, preparado para negociar. «Te escucho». Clara enumeró sus términos con precisión. Sería un arreglo estrictamente temporal, por el tiempo necesario para su recuperación completa. Ella mantendría la autoridad final sobre todas las decisiones relacionadas con Elena, conservarían la casa en Santa Rosa y, lo más importante, Manuel no tomaría ninguna decisión importante que les afectara sin consultarla primero. «No es tu casa, Manuel», concluyó con firmeza. «Es nuestra recuperación. No quiero que Elena se acostumbre a un estilo de vida que no podremos mantener cuando volvamos a nuestra realidad». Manuel aceptó cada condición sin protestar, reconociendo la razonabilidad de sus demandas. «¿Cuándo quieres partir?», preguntó simplemente. Clara miró hacia la habitación donde Elena jugaba, ajena a la conversación que determinaría los próximos meses de su vida. «Lo antes posible», respondió, «antes de que cambie de opinión». Los preparativos para el viaje fueron mínimos. Clara y Elena tenían pocas pertenencias, y Manuel insistió en que no necesitaban llevar electrodomésticos o muebles, ya que el apartamento estaba completamente equipado. 2 días después, con 2 maletas modestas y el bloc de dibujo de Elena cuidadosamente protegido en su mochila de princesas, subieron al auto de Manuel para emprender el viaje hacia Monterrey. Elena estaba exultante, bombardeando a ambos, adultos con preguntas sobre la ciudad, el apartamento y si habría otros niños con quienes jugar. Clara, por su parte, mantenía una calma exterior que ocultaba su ansiedad interna. Estaba a punto de entrar en el mundo de Manuel, un territorio desconocido donde las reglas y expectativas serían diferentes a todo lo que conocía. Mientras observaba el paisaje cambiar gradualmente de rural a urbano, se preguntó si estaba cometiendo el mayor error de su vida o dando el primer paso hacia una posibilidad que nunca se había permitido considerar: la de una familia completa para Elena. Manuel conducía en silencio, dividiendo su atención entre la carretera y los ocasionales vistazos al espejo retrovisor, donde podía ver a Elena dormitando contra la ventanilla, agotada por la excitación y la hora temprana. Sentía una extraña mezcla de nerviosismo y determinación. Durante años había vivido exclusivamente para sí mismo, organizando su espacio y su tiempo según sus propias necesidades y caprichos. Ahora estaba a punto de compartir su vida privada con 2 personas que, a pesar de los lazos de sangre y los recuerdos compartidos, eran en muchos sentidos desconocidas para él. No se hacía ilusiones sobre la dificultad del ajuste que les esperaba a los 3. Clara mantendría sus defensas en alto, lista para interpretar cualquier gesto o palabra como una confirmación de sus peores temores. Elena, con su adaptabilidad infantil, probablemente se ajustaría más rápido, pero también
Tendría momentos de confusión y nostalgia por su hogar, y él mismo tendría que aprender a ser padre a tiempo completo, a considerar las necesidades de otros antes que las suyas, a encontrar un equilibrio entre su vida profesional y esta nueva dimensión personal que apenas comenzaba a explorar. El apartamento de Manuel ocupaba todo el piso superior de un elegante edificio en una de las zonas más exclusivas de Monterrey. Cuando las puertas del ascensor se abrieron directamente al vestíbulo privado, Elena soltó un pequeño grito de asombro que resonó en el espacio minimalista. «¡Es como un castillo!», exclamó, corriendo inmediatamente hacia los ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad y las montañas que la rodeaban. Clara permaneció junto a las maletas, momentáneamente paralizada por el contraste entre este lugar y la pequeña casa que habían dejado atrás. Todo en el apartamento exudaba riqueza discreta. Los muebles de diseño, las obras de arte original en las paredes, la cocina equipada con electrodomésticos que parecían sacados de una nave espacial. Manuel observó su reacción con una mezcla de incomodidad y comprensión. «Sé que es demasiado», admitió en voz baja. «Nunca paso mucho tiempo aquí, realmente. Lo compré más como inversión que como hogar». Clara asintió silenciosamente, absorbiendo la magnitud de la disparidad entre sus mundos. Elena, ajena a la tensión entre los adultos, ya había comenzado su exploración del apartamento, abriendo puertas y exclamando con cada nuevo descubrimiento: «¡Mamá, ven a ver! El baño tiene una bañera enorme y hay un cuarto lleno de libros». Su entusiasmo era contagioso y poco a poco, la rigidez inicial de Clara comenzó a ceder. Manuel las guió en un recorrido formal por el espacio. 3 dormitorios, cada uno con su propio baño, un estudio convertido en biblioteca, una sala de estar con sistema de entretenimiento completo y una terraza parcialmente cubierta con plantas y muebles de exterior. «He preparado una habitación para cada una», explicó, abriendo la puerta de un dormitorio decorado en tonos suaves, con una cama individual y un pequeño escritorio. «Pensé que Elena podría usar este. Tiene buena luz para dibujar». La niña inmediatamente corrió hacia la ventana, comprobando la vista con aprobación crítica. La habitación destinada a Clara era igualmente espaciosa, con una cama queen size y un pequeño sofá junto a la ventana. «Puedes cambiar cualquier cosa que no te guste», se apresuró a aclarar Manuel, notando cómo ella recorría el espacio con expresión indescifrable. «Este es tu espacio mientras estén aquí». Clara se acercó a la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo ellos, tan diferente del paisaje rural de Santa Rosa. «Es muy bonito», concedió finalmente, con una voz que intentaba ocultar su incomodidad. «Pero no estoy acostumbrada a tanto lujo». Manuel asintió, comprendiendo el subtexto de sus palabras. No era solo el lujo lo que la incomodaba, sino lo que representaba, un recordatorio constante de las diferentes trayectorias que sus vidas habían tomado, de las oportunidades que ella nunca tuvo, de los años de lucha mientras él acumulaba éxitos y comodidades. Durante los primeros días establecieron una rutina tentativa. Manuel trabajaba desde su estudio por las mañanas, mientras Clara descansaba según las órdenes médicas y Elena exploraba cada rincón del apartamento, creando elaborados mundos imaginarios con los pocos juguetes que había traído y los que Manuel había comprado apresuradamente para su llegada. Por las tardes, los 3 comían juntos, generalmente comida a domicilio, o algo sencillo que Manuel preparaba siguiendo tutoriales en línea, para diversión de Elena y escepticismo inicial de Clara. Después, si Clara se sentía con fuerzas, daban un breve paseo por el parque cercano o visitaban alguna librería o tienda de arte para Elena. Las noches eran quizás los momentos más incómodos, cuando la fachada de normalidad se desvanecía y cada uno se retiraba a su habitación, conscientes de estar jugando a una familia que realmente no eran. A pesar de la incomodidad inicial,
Clara no podía negar que el arreglo tenía ventajas innegables. Por primera vez en años, podía permitirse descansar realmente, sin la constante preocupación por el dinero, las facturas pendientes o los trabajos de costura que debía entregar. Las revisiones médicas en una clínica privada de Monterrey confirmaron el diagnóstico inicial, pero ofrecieron un tratamiento más completo y personalizado. Con el descanso adecuado y esta medicación, debería recuperarse completamente en 2 o 3 meses, explicó el especialista durante la segunda visita. Clara recibió la noticia con sentimientos encontrados. Por un lado, la perspectiva de una recuperación completa era un alivio. Por otro, significaba una estancia más larga en Monterrey, en este limbo de dependencia que, aunque cómodo, seguía sintiéndose fundamentalmente temporal y frágil. Elena, por su parte, florecía en este nuevo entorno. Manuel había investigado escuelas privadas cercanas y, tras consultar con Clara, inscribió a la niña en una institución con excelente reputación académica y enfoque en las artes. El primer día de clases, Elena estaba tan nerviosa como emocionada, aferrándose a la mano de Clara mientras esperaban en la entrada del colegio. «¿Y si no les gusto?», susurró, su confianza habitual momentáneamente eclipsada por el miedo a lo desconocido. Clara se arrodilló frente a ella, ajustando innecesariamente el cuello de su nuevo uniforme. «Les encantarás», aseguró con firmeza. «Eres inteligente, amable y creativa. Solo sé tú misma». Manuel, que las observaba a unos pasos de distancia, sintió una punzada de emoción al presenciar este intercambio íntimo entre madre e hija. Había tantos momentos como este que se había perdido, tantas primeras veces que nunca recuperaría. Contra todos los pronósticos, una rutina comenzó a establecerse, y con ella, una comodidad cautelosa entre los tres. Manuel ajustó su horario de trabajo para estar presente en los momentos importantes. Llevaba a Elena a la escuela por las mañanas, regresaba para almorzar con Clara y terminaba su jornada laboral a tiempo para recoger a la niña y ayudarla con sus tareas. Clara, inicialmente recelosa de esta participación activa, comenzó a apreciar silenciosamente el compromiso genuino que demostraba. No era el tipo de padre que aparecía solo para los momentos divertidos o las ocasiones especiales. Estaba presente en la cotidianidad, en las pequeñas crisis y celebraciones que conformaban la vida diaria de Elena. Una tarde, mientras observaba a Manuel pacientemente ayudando a Elena con un proyecto escolar, explicando conceptos con una claridad que ella misma no habría logrado, Clara se sorprendió pensando que quizás, solo quizás, esta extraña situación podría funcionar a largo plazo. Una mañana, durante el desayuno, Manuel mencionó casualmente una oferta que había recibido de un importante conglomerado internacional. «Quieren que supervise la apertura de oficinas en 3 países diferentes», explicó mientras servía jugo de naranja. «Significaría viajar constantemente durante al menos un año». Clara sintió que su estómago se contraía dolorosamente. Ahí estaba, el momento que había estado esperando. La confirmación de que la carrera de Manuel seguía siendo su prioridad, de que esta pausa doméstica era exactamente eso, una pausa temporal antes de volver a su vida real. Mantuvo la compostura por Elena, quien masticaba alegremente sus cereales, ajena a la tensión súbita en la mesa. «Entiendo», respondió con cuidadosa neutralidad. «¿Cuándo tendrías que empezar?» Manuel la miró directamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «No voy a aceptarla», respondió simplemente. «Les dije que no estoy interesado en proyectos que me alejen de Monterrey en este momento». Clara lo miró con genuina sorpresa, buscando en su rostro algún signo de resentimiento o sacrificio. No encontró ninguno. «Pero suena como una gran oportunidad», comentó cautelosamente. Manuel se encogió de hombros, revolviendo distraídamente su café. «Lo es.
profesionalmente hablando. Pero he estado pensando en reestructurar mis prioridades de trabajo desde hace tiempo. De hecho, añadió como si acabara de recordarlo, estoy considerando abrir una oficina en Santa Rosa o sus alrededores. La región tiene potencial para ciertos proyectos que me interesan y me permitiría estar cerca cuando ustedes decidan regresar. Clara sintió una emoción compleja ante estas palabras. Gratitud por su consideración, pero también una punzada de algo que no quiso identificar como decepción. Realmente quería regresar a Santa Rosa, a la lucha diaria, a las preocupaciones constantes, o parte de ella había comenzado a imaginar un futuro diferente, uno que incluía a Manuel no solo como el padre de Elena, sino como algo más. Elena, que aparentemente había estado escuchando la conversación con su niece, más atención de la que aparentaba, levantó la vista de su desayuno. «¿Tenemos que volver a Santa Rosa?», preguntó con la directa simplicidad de los niños. «Me gusta mi nueva escuela, y aquí puedo ver a papá todos los días». Clara y Manuel intercambiaron una mirada, ambos sorprendidos por la intervención de la niña y la claridad de su preferencia. «Todavía no hemos decidido cuándo volveremos, cariño», respondió Clara suavemente. «Por ahora estamos aquí para que mamá pueda recuperarse completamente». Elena pareció considerar esta respuesta, su pequeño ceño fruncido en concentración. «Pero cuando estés mejor, podemos quedarnos. Podríamos traer nuestras cosas de la otra casa, y Bruno podría venir con nosotros». Bruno era el perro callejero que ocasionalmente visitaba su jardín en Santa Rosa y a quien Elena había adoptado unilateralmente como mascota no oficial. Manuel contuvo una sonrisa ante la mención del perro, pero su expresión se tornó seria cuando respondió. «Esa es una decisión muy importante, Elena. No se trata solo de dónde vivimos, sino de cómo queremos vivir». Miró brevemente a Clara antes de continuar. «Tu mamá ha construido una vida para ustedes en Santa Rosa, con amigos, vecinos y recuerdos importantes. No es algo que debamos cambiar a la ligera». Clara sintió una oleada de gratitud ante estas palabras. Manuel podría haber aprovechado el entusiasmo de Elena para presionarla, para presentar la vida en Monterrey como obviamente superior. En cambio, estaba validando la vida que ella había construido con tanto esfuerzo, reconociendo su valor más allá de las comodidades materiales. Era un pequeño gesto, pero significativo, otra señal de que quizás realmente había cambiado. O tal vez, pensó Clara con creciente claridad, no era tanto que hubiera cambiado, sino que finalmente estaba permitiendo que emergiera una parte de él que siempre había existido, pero que había quedado sepultada bajo las exigencias y expectativas del mundo corporativo al que había dedicado su vida. A medida que las semanas se convertían en meses, la dinámica entre los tres evolucionaba sutilmente. Las comidas ya no transcurrían en silencio incómodo, sino que se llenaban de conversaciones animadas sobre el día de Elena en la escuela, los avances en la recuperación de Clara o los proyectos en los que Manuel estaba trabajando. Las risas, inicialmente escasas y cautelosas, se volvieron más frecuentes y espontáneas. Una noche, mientras Manuel relataba una anécdota particularmente absurda sobre una reunión de negocios fallida, Clara se sorprendió a sí misma riendo abiertamente, sin la reserva habitual que mantenía en su presencia. Elena los observaba con evidente satisfacción, como si hubiera estado esperando precisamente este momento. Ver a sus padres compartiendo una alegría simple y genuina, sin tensiones subyacentes ni resentimientos pasados interfiriendo en el presente. Los fines de semana, que antes representaban un desafío para llenar las horas sin la estructura de la escuela y el trabajo, se convirtieron gradualmente en momentos esperados por los tres. Exploraban juntos la ciudad, visitaban museos donde Elena descubría nuevas formas de arte que inmediatamente quería incorporar a sus dibujos.
Paseaban por parques donde Manuel y la niña improvisaban carreras que invariablemente terminaban con él dejándose ganar, para diversión de Clara. O simplemente pasaban tardes tranquilas en el apartamento, cada uno absorto en sus propias actividades, pero compartiendo el mismo espacio con una comodidad que habría sido impensable semanas atrás. Durante uno de estos paseos dominicales por un mercado de artesanías, Manuel observó cómo Clara examinaba con interés profesional los bordados y tejidos expuestos, sus dedos recorriendo las costuras con la precisión de quien conoce íntimamente el oficio. «Extrañas coser, ¿verdad?», preguntó suavemente mientras Elena se distraía en un puesto cercano de dulces tradicionales. Clara asintió, sorprendida por su percepción. «Es más que un trabajo para mí», admitió. «Siempre ha sido una forma de expresión, supongo. Incluso cuando estaba cosiendo uniformes escolares o haciendo arreglos simples para los vecinos, encontraba una satisfacción en crear algo con mis manos». Manuel la escuchaba con genuino interés, observando cómo su rostro se animaba al hablar de su oficio. Era la primera vez que Clara compartía algo tan personal sin la habitual capa de reserva defensiva. «¿Has pensado en retomarlo?» «No como trabajo por necesidad, sino como algo creativo», sugirió. «El médico dijo que ya puedes realizar actividades ligeras siempre que no te sobreesfuerces». Clara pareció considerar la idea, su mirada perdiéndose momentáneamente en las montañas visibles a lo lejos. «No traje mi máquina de coser», respondió finalmente con un deje de nostalgia. «Y comprar telas solo para experimentar siempre me pareció un lujo que no podía permitirme». Al día siguiente, Clara regresó de llevar a Elena a la escuela y encontró en el apartamento una caja grande esperándola. Dentro había una máquina de coser moderna, varios rollos de telas de diferentes texturas y colores y un surtido completo de hilos, agujas y accesorios. No había nota, pero no la necesitaba para saber quién la había enviado. Su primer impulso fue rechazar el regalo. Era demasiado caro, demasiado personal. Otra muestra de cómo Manuel podía resolver cualquier problema con dinero. Pero mientras pasaba los dedos por las telas, sintiendo su calidad y visualizando las posibilidades que ofrecían, algo en su interior cedió. No era solo un regalo ostentoso, era un reconocimiento de su pasión, una invitación a recuperar una parte de sí misma que había sacrificado en aras de la supervivencia. Esa tarde, cuando Manuel regresó de la oficina, encontró a Clara instalada en un rincón de la sala, completamente absorta en la creación de un pequeño vestido para Elena, sus manos moviéndose con la confianza y gracia de quien regresa a su elemento natural. «Gracias», dijo simplemente Clara cuando él se acercó sin apartar la vista de su trabajo. No especificó por qué agradecía exactamente, si por la máquina, por respetar su espacio, por no presionarla a aceptar más de lo que estaba lista para recibir, o por todas estas cosas juntas. Manuel se limitó a asentir, comprendiendo la magnitud de lo que ese simple agradecimiento representaba en el contexto de su complicada historia. Se sentó silenciosamente en el sofá cercano, observándola trabajar mientras respondía correos en su tablet, compartiendo el espacio sin invadirlo. Era un equilibrio delicado que ambos estaban aprendiendo a mantener. La cercanía sin imposición, el apoyo sin dependencia, la reconstrucción gradual de una confianza que se había roto años atrás. Una mañana, mientras desayunaban, Clara recibió un mensaje de texto que la hizo fruncir el ceño. «Es doña Mercedes», explicó ante la mirada interrogante de Manuel. «La dueña del taller donde trabajaba, en Santa Rosa. Dice que si estoy interesada, mi puesto sigue disponible». Manuel sintió una inquietud inmediata ante la noticia, pero se esforzó por mantener una expresión neutral. «¿Qué piensas hacer?», preguntó con cuidadosa casualidad, consciente de que su respuesta podría revelar más de lo que pretendía. Clara dejó el teléfono sobre la mesa.
su expresión indescifrable. No lo sé, admitió finalmente. Hace unas semanas habría dicho que sí inmediatamente. Necesitábamos ese ingreso, esa seguridad. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Pero ahora no estoy segura de querer volver a esa vida. 12 horas diarias inclinadas sobre una máquina industrial, con apenas tiempo para ver a Elena entre turnos. Dejó la frase inconclusa, pero el subtexto era claro. La vida que habían construido en Monterrey, aunque inicialmente concebida como temporal, ofrecía posibilidades que Santa Rosa nunca podría igualar. Esa tarde, aprovechando que Elena tenía una clase extracurricular de arte, Manuel sugirió dar un paseo por el parque cercano. Caminaron en silencio durante un rato, disfrutando del clima templado y la tranquilidad relativa del entorno urbano. Fue Clara quien finalmente rompió el silencio. Nunca te pregunté por qué no te casaste o formaste una familia todos estos años, comentó con genuina curiosidad. Manuel sonrió levemente, sorprendido por la pregunta directa. Supongo que siempre encontré excusas, respondió tras una breve reflexión. Al principio era primero la carrera, después la familia. Luego fue cuando alcance cierta posición, cuando tenga estabilidad financiera. Y cuando logré todo eso, la excusa se convirtió en estoy demasiado ocupado, no tengo tiempo para relaciones serias. Hizo una pausa, observando a un grupo de niños que jugaban en la distancia. La verdad es que me acostumbré a la soledad, a tomar decisiones considerando solo mis necesidades, a no tener que negociar o comprometerme. Era más fácil, supongo, pero también más vacío de lo que me permitía reconocer. Clara asintió, reconociendo en sus palabras algo de su propia experiencia. Yo tampoco busqué a nadie después de nosotros, confesó. Al principio porque estaba embarazada y luego demasiado ocupada con un bebé. Después, simplemente no parecía una prioridad. Elena llenaba mi vida por completo. Se detuvieron frente a un pequeño estanque donde varios patos nadaban perezosamente. Pero a veces me preguntaba cómo sería para ella sin un padre, si me culparía algún día por no haberle dado una familia normal. Manuel la miró de reojo, notando cómo el sol de la tarde iluminaba su perfil, resaltando los pequeños cambios que los años habían tallado en su rostro. Líneas de preocupación alrededor de los ojos, una firmeza en la mandíbula que hablaba de decisiones difíciles y responsabilidades asumidas sin ayuda. Lo hiciste increíblemente bien, Clara, dijo con sinceridad absoluta. Elena es maravillosa, inteligente, sensible, creativa. Todo eso es gracias a ti, no a pesar de ti. Clara sintió un nudo en la garganta ante el inesperado cumplido. Durante años había cargado con la duda silenciosa de si estaba haciendo lo suficiente, si sus sacrificios compensaban lo que Elena no tenía. Escuchar esta validación, especialmente viniendo de Manuel, despertó emociones que había mantenido cuidadosamente contenidas. Tenía tanto miedo cuando supe que estaba embarazada, admitió en voz baja. No por mí, sino por ella. Temía no poder darle todo lo que necesitaba, que creciera sintiendo que le faltaba algo esencial. Manuel asintió, comprendiendo la magnitud de la responsabilidad que Clara había asumido sola. Y sin embargo lo hiciste, cada día, cada decisión, siempre pensando en ella primero. Dudó un momento antes de continuar. Me gustaría ser parte de eso, Clara. No para reemplazar lo que has construido, sino para complementarlo. No porque sienta culpa o responsabilidad, aunque probablemente debería sentir ambas cosas, sino porque realmente quiero estar presente en la vida de Elena, y en la tuya, si me lo permites. La declaración quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno estaba completamente preparado para articular. No era una propuesta romántica tradicional, ni una simple oferta de coparentalidad. Era algo más complejo.
el reconocimiento de una conexión que nunca se había roto completamente, a pesar de los años y las circunstancias que los habían separado. Clara mantuvo la mirada fija en el estanque, procesando sus palabras. Parte de ella quería creer que era posible, que podían construir algo nuevo y duradero sobre los cimientos imperfectos de su pasado compartido. Otra parte, la que había aprendido a protegerse de decepciones y abandonos, le advertía sobre los riesgos de bajar sus defensas. ¿Y si no funciona?, preguntó finalmente, verbalizando su miedo más profundo. ¿Qué pasa si dentro de 6 meses o 1 año decides que esta vida familiar no es lo que quieres? Elena ya está tan apegada a ti. No puedo arriesgarme a que sufra otra pérdida. Manuel consideró cuidadosamente su respuesta, consciente de que no existían garantías absolutas que pudiera ofrecer. No puedo prometerte que será perfecto, o que no cometeré errores, comenzó honestamente. Lo que sí puedo prometerte es que no desapareceré de la vida de Elena, pase lo que pase entre nosotros, y que cada decisión que tome de ahora en adelante considerará su bienestar y el tuyo. Tomó aire antes de continuar. No estoy pidiendo que confíes en mí ciegamente, Clara. Sé que tendré que ganarme esa confianza día a día, con acciones, no con palabras. Solo te pido la oportunidad de intentarlo. Clara lo miró directamente entonces, buscando en sus ojos algún signo de duda o insinceridad. No encontró ninguno. Lo que vio fue determinación, vulnerabilidad y algo más que no se atrevía a nombrar todavía. Paso a paso, respondió finalmente, sin promesas grandiosas ni expectativas imposibles, solo intentémoslo, día a día. Caminaron de regreso al apartamento en un silencio diferente al de antes, más ligero y cargado de posibilidades. Cuando recogieron a Elena de su clase de arte, la niña inmediatamente percibió el cambio sutil en la atmósfera entre sus padres. No era nada concreto que pudiera señalar, simplemente una sensación de que algo importante había ocurrido en su ausencia. Durante la cena, observó con satisfacción infantil cómo Manuel y Clara compartían miradas y sonrisas discretas, cómo sus manos ocasionalmente se rozaban al pasar los platos, cómo la conversación fluía sin las habituales pausas cautelosas. Esa noche, mientras Clara la arropaba para dormir, Elena la sorprendió con una observación inesperadamente perspicaz. «Papá te mira como el príncipe mira a la princesa en mis cuentos», comentó soñolienta. «Y tú sonríes diferente cuando él está cerca». Clara se quedó momentáneamente sin palabras, sorprendida por la aguda percepción de su hija. «Las cosas entre los adultos son complicadas, cariño», respondió finalmente, acariciando suavemente su cabello. Elena bostezó, sus párpados cada vez más pesados. «No tienen que serlo», murmuró antes de sucumbir al sueño. «Solo tienen que quererse, como en los cuentos». Una mañana de domingo, mientras Clara terminaba de coser un vestido para la muñeca favorita de Elena, Manuel la observaba con evidente admiración. Sus manos se movían con precisión y gracia, transformando retazos de tela en pequeñas obras de arte. «Eres realmente talentosa», comentó, acercándose para examinar los diminutos detalles del vestido. «No es solo técnica. Hay algo especial en cómo combinas los colores y las texturas». Clara sonrió, aceptando el cumplido sin la incomodidad que habría sentido semanas atrás. «Siempre me ha gustado crear cosas», respondió, dando las últimas puntadas. En Santa Rosa rara vez tenía oportunidad de coser por placer. Todo era práctico, funcional, con plazos ajustados y especificaciones estrictas. Hizo una pausa, contemplando la pequeña prenda terminada. «Esto es diferente. Es liberador, supongo». Manuel se sentó frente a ella, una idea formándose claramente en su mente. «¿Has pensado alguna vez en enseñar?», preguntó con genuino interés.
Clara levantó la mirada, sorprendida por la pregunta. Enseñar. ¿A quién? Manuel se encogió de hombros, desarrollando el concepto mientras hablaba. Podrías montar un pequeño taller, enseñar costura y diseño básico a mujeres que quieran aprender un oficio, no como caridad, se apresuró a aclarar, anticipando su reacción, sino como un negocio real basado en tus habilidades y experiencia. Clara frunció ligeramente el ceño considerando la idea. No era la primera vez que había pensado en algo así, pero en Santa Rosa siempre había parecido un sueño inalcanzable, un lujo que no podía permitirse cuando la supervivencia diaria consumía toda su energía y recursos. No sé si estoy calificada para enseñar, respondió finalmente, aunque Manuel podía detectar un destello de interés en sus ojos. Nunca estudié diseño formalmente. Todo lo que sé lo aprendí de mi abuela y de años de práctica. Manuel sonrió, reconociendo la modestia que ocultaba un profundo conocimiento práctico. Esa es precisamente la clase de experiencia que tiene valor real, argumentó. No se trata de títulos o certificaciones, sino de habilidades concretas que has perfeccionado durante años. Habilidades que podrías transmitir a otras mujeres que, como tú, buscan una forma de independencia económica y expresión creativa. Clara no respondió inmediatamente, pero Manuel podía ver que la idea había echado raíces en su mente. La dejó reflexionar, consciente de que cualquier decisión debía ser completamente suya, sin presiones ni expectativas externas. Esa noche, después de acostar a Elena, Clara encontró a Manuel trabajando en su estudio. Se detuvo en el umbral, observándolo por un momento antes de anunciar su presencia. «He estado pensando en tu idea», dijo finalmente, entrando en la habitación. Manuel apartó la mirada de la pantalla, prestándole toda su atención. «¿Y qué has decidido?» Clara se sentó en el borde del sofá, juntando las manos sobre su regazo en un gesto que él había aprendido a reconocer como señal de determinación. «Quiero intentarlo, pero a mi manera», respondió con firmeza. «Empezando pequeño, quizás con un proyecto específico. Estaba pensando en bolsas de tela, algo práctico pero con potencial creativo. Podría diseñar algunos modelos, comprar materiales». Se detuvo, claramente incómoda con el aspecto financiero del proyecto. Manuel asintió, comprendiendo su dilema. «Considéralo una inversión», sugirió cautelosamente. «No un regalo o caridad, sino capital semilla para un negocio con potencial real». Clara lo miró largamente, evaluando la propuesta y sus implicaciones. Finalmente asintió. «De acuerdo. Pero quiero mantener registros claros de cada peso invertido y eventualmente devolver el capital inicial». Manuel sonrió, reconociendo en esta condición el orgullo y la independencia que siempre había admirado en ella, incluso cuando lo exasperaban. «Me parece justo», respondió simplemente. «¿Cuándo quieres empezar?» Los ojos de Clara brillaron con una emoción que él rara vez había visto en ella. La anticipación de un proyecto propio, nacido no de la necesidad, sino de la pasión. «Mañana mismo», respondió sin dudar. «Hay una tienda de telas en el centro que he estado observando. Tienen materiales que serían perfectos para lo que tengo en mente». Los días siguientes trajeron una transformación notable en Clara. La mujer que había llegado a Monterrey agotada y desconfiada, ahora irradiaba una energía renovada, completamente absorta en su proyecto. El rincón de costura en la sala se expandió gradualmente, ocupando más espacio a medida que los diseños se multiplicaban y los materiales se acumulaban. Manuel observaba este florecimiento con una mezcla de satisfacción y asombro, fascinado por la creatividad y determinación que Clara desplegaba. Elena también participaba entusiasmada, ayudando a seleccionar colores y estampados, ofreciendo opiniones sinceras sobre cada nuevo diseño. «Deberías poner tu nombre en las etiquetas, mamá», sugirió una tarde, mientras examinaban una bolsa recién terminada, «para que todos sepan que tú las hiciste».
La sugerencia inocente de Elena desencadenó una serie de conversaciones sobre la identidad del proyecto. Era un pasatiempo, una terapia ocupacional durante la recuperación de Clara, o podría convertirse en algo más sustancial. Una noche, mientras revisaban juntos el inventario creciente de bolsas terminadas, Manuel planteó una posibilidad que había estado considerando. Conozco a varias mujeres que dirigen pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro, comentó casualmente. Algunas de ellas podrían estar interesadas en bolsas personalizadas para eventos o como regalos corporativos. Clara lo miró con una mezcla de interés y cautela. ¿Crees que les gustaría este estilo? No es exactamente lo que se considera elegante en los círculos empresariales. Manuel sonrió, reconociendo su preocupación. Lo que hace especiales estas bolsas es precisamente que no son productos genéricos de lujo. Tienen personalidad, historia, están hechas con atención al detalle y respeto por los materiales. Eso tiene un valor que muchas personas aprecian, especialmente aquellas cansadas de la homogeneidad del consumo masivo. La primera venta ocurrió casi por accidente. Verónica, una colega de Manuel que visitó el apartamento para discutir un proyecto, quedó encantada con las bolsas que vio en el proceso de creación. ¿Puedo comprar esta?, preguntó, sosteniendo una pieza de tonos azules con aplicaciones geométricas. Clara, tomada por sorpresa, miró a Manuel en busca de orientación. Él simplemente asintió, devolviéndole la decisión. Por supuesto, respondió finalmente Clara, una mezcla de orgullo y nerviosismo en su voz. Aunque todavía estoy perfeccionando los detalles. Verónica insistió. Y antes de marcharse, no solo había comprado la bolsa, sino que había encargado 5 más como regalos para su equipo de trabajo. Con tu etiqueta y datos de contacto, por favor, especificó mientras se despedía. Quiero que sepan quién las hizo. Esa noche, después de que Elena se durmiera, Clara y Manuel celebraron discretamente con una copa de vino en la terraza. A tu primer cliente oficial, brindó él. Genuinamente orgulloso de su logro, Clara sonrió, aún procesando lo ocurrido. No puedo creer que alguien haya pagado tanto por algo que hice, confesó, refiriéndose al precio generoso que Verónica había insistido en pagar. En Santa Rosa siempre tenía que regatear por cada peso, justificar cada hora de trabajo. Manuel la observó bajo la suave luz de la terraza, notando cómo la confianza recién descubierta iluminaba sus facciones, suavizando las líneas de preocupación que habían marcado su rostro durante tanto tiempo. Te mereces que valoren tu trabajo, Clara, respondió con sinceridad. Siempre lo has merecido. El éxito inicial con Verónica desencadenó un efecto dominó. Pronto, otras colegas y amigas de ella comenzaron a contactar a Clara interesadas en sus creaciones. Lo que había comenzado como un proyecto terapéutico se estaba transformando gradualmente en un pequeño negocio con potencial real. Una tarde, mientras organizaban los pedidos crecientes, Manuel sugirió expandir el concepto. ¿Has pensado en invitar a otras mujeres a participar?, preguntó mientras ayudaba a clasificar telas. No solo como clientas, sino como aprendices o colaboradoras. Clara levantó la mirada de su trabajo, intrigada por la idea. ¿Te refieres a enseñarles a coser? Manuel asintió, desarrollando el concepto. Podrías empezar con un pequeño grupo, tal vez mujeres en situaciones similares a la que tú viviste en Santa Rosa, madres solteras, mujeres que necesitan un ingreso flexible que puedan gestionar desde casa mientras cuidan a sus hijos. Clara consideró la propuesta en silencio, visualizando las posibilidades. No sería caridad, sino una oportunidad real de aprendizaje y eventual independencia económica. Podría funcionar, admitió finalmente, pero necesitaríamos un espacio adecuado, más máquinas, materiales. Manuel sonrió, anticipando sus preocupaciones.
Puedo ayudar con la parte logística y financiera, ofreció. Tú aportarías el conocimiento, la visión creativa, la experiencia práctica. Sería una colaboración genuina, cada uno contribuyendo con sus fortalezas. Clara lo miró con una mezcla de gratitud y determinación. Tendría que ser algo serio, no un proyecto de caridad o una campaña de imagen corporativa, advirtió. Nada de logos empresariales o publicidad disfrazada de responsabilidad social. Manuel asintió, respetando su visión. Completamente de acuerdo. Se trataría de crear oportunidades reales, no de obtener crédito o publicidad. Durante las semanas siguientes, la idea fue tomando forma concreta. Manuel encontró un local pequeño pero luminoso cerca del apartamento, que podría funcionar perfectamente como taller. Clara, superando gradualmente su resistencia inicial a aceptar ayuda, participó activamente en la planificación del espacio, determinando la distribución óptima, el equipamiento necesario y los criterios para seleccionar a las primeras participantes. Quiero empezar con 3 o 4 mujeres, decidió después de mucha reflexión. Un grupo pequeño que podamos acompañar adecuadamente, asegurándonos de que realmente aprendan el oficio y no solo una parte mecánica del proceso. Manuel admiraba esta aproximación meticulosa, tan diferente de la mentalidad de escalamiento rápido que prevalecía en su mundo empresarial. Clara no estaba interesada en números impresionantes o crecimiento acelerado. Su prioridad era la calidad del aprendizaje y el impacto real en la vida de cada participante. La inauguración coincidió con el 4.º mes de su estancia en Monterrey. Era un espacio modesto, pero acogedor, con grandes ventanales que inundaban de luz natural las mesas de trabajo, máquinas de coser de buena calidad y estanterías organizadas con telas cuidadosamente seleccionadas. Clara había entrevistado personalmente a cada candidata, buscando no solo habilidad o experiencia previa, sino también compromiso y genuino interés en el oficio. Las 3 mujeres seleccionadas compartían circunstancias similares a las que ella había enfrentado. Todas eran madres solteras con recursos limitados, pero determinación ilimitada. El día que comenzaron las clases, Manuel observó desde una discreta distancia cómo Clara explicaba los fundamentos básicos de la costura. Su voz firme pero amable, sus manos demostrando cada técnica con precisión y paciencia. En ese momento, sintió una oleada de orgullo tan intensa que lo sorprendió. No era el tipo de satisfacción que experimentaba al cerrar un negocio importante o superar objetivos financieros. Era algo más profundo y significativo. El reconocimiento de que estaba presenciando no solo el renacimiento de Clara, sino el nacimiento de algo que podría transformar otras vidas más allá de las suyas. El 5.º mes en Monterrey trajo consigo una rutina que ninguno de los 3 habría imaginado posible al principio. Las mañanas comenzaban temprano, con desayunos compartidos donde planificaban el día entre risas y conversaciones casuales. Manuel llevaba a Elena a la escuela antes de dirigirse a su oficina, mientras Clara dividía su tiempo entre el taller y proyectos personales en casa. Por las tardes, a menudo era Manuel quien recogía a Elena, ayudándola con la tarea mientras esperaban el regreso de Clara. Las cenas eran momentos sagrados donde los 3 compartían las experiencias del día, celebrando pequeños triunfos y resolviendo juntos los ocasionales desafíos. No era una familia convencional, pero funcionaba con una armonía que sorprendía incluso a ellos mismos. Un sábado particularmente soleado, Manuel propuso un paseo en bicicleta por el parque cercano. Elena reaccionó con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. «Pero no sé andar en bicicleta», confesó, mordiéndose el labio inferior. «En Santa Rosa solo tenía un triciclo viejo».
Manuel intercambió una mirada con Clara, una de esas comunicaciones silenciosas que habían desarrollado con el tiempo. «Entonces, hoy aprenderás», respondió con confianza tranquilizadora. «Todos tenemos que empezar alguna vez». Esa tarde, en un rincón tranquilo del parque, Manuel sostuvo pacientemente la pequeña bicicleta que habían comprado para Elena, corriendo junto a ella, mientras la niña intentaba mantener el equilibrio. Clara los observaba desde un banco cercano, con una mezcla de ansiedad maternal y profunda emoción. Había tantos momentos como este que había imaginado para su hija, momentos que había temido que nunca llegarían. Los primeros intentos fueron breves y terminaron con pequeñas caídas que Elena enfrentó con determinación creciente. Una vez más, insistía cada vez, levantándose y sacudiéndose el polvo de las rodillas. Manuel la guiaba con infinita paciencia, alternando entre instrucciones prácticas y palabras de ánimo. «Mantén la mirada al frente, no en el suelo», explicaba. «La bicicleta irá donde tus ojos estén mirando». Clara observaba esta interacción con una sensación de plenitud que la sorprendió por su intensidad. No eran los regalos caros, ni las oportunidades materiales lo que más valoraba de la presencia de Manuel en sus vidas, sino estos momentos cotidianos donde él se entregaba completamente, sin reservas ni distracciones, a la simple tarea de ser padre. Después de casi una hora de intentos, ocurrió el momento mágico. Manuel soltó discretamente la bicicleta mientras Elena pedaleaba, y la niña continuó avanzando por sí misma, inconsciente de que ya no contaba con su apoyo. «Estás haciéndolo sola», exclamó él después de unos metros, y Elena, al darse cuenta, soltó un grito de alegría que atrajo las miradas sonrientes de otros paseantes. Clara se levantó instintivamente, aplaudiendo y riendo, mientras su hija daba su primera vuelta independiente. Era un triunfo pequeño en el gran esquema de las cosas, pero en ese instante representaba todo lo que importaba. El coraje de intentar, la confianza para soltar, la alegría del logro compartido. Cuando Elena finalmente se cansó de practicar, los tres se sentaron en el césped a compartir el picnic que Clara había preparado. La niña relataba entusiasmada su experiencia, intercalando bocados de sándwich con planes ambiciosos sobre futuras aventuras en bicicleta. Manuel y Clara la escuchaban con sonrisas cómplices, disfrutando de su entusiasmo contagioso. Cuando Elena se distrajo persiguiendo mariposas a pocos metros de distancia, Manuel aprovechó el momento de privacidad relativa. «Gracias por permitirme ser parte de estos momentos», dijo en voz baja, su mirada siguiendo a Elena, mientras ésta intentaba atrapar una mariposa particularmente esquiva. «Sé que no ha sido fácil para ti confiar en mí después de todo lo que pasó». Clara contempló a su hija por un momento antes de responder. La niña que había llegado a Monterrey asustada y desconfiada, ahora irradiaba una confianza y alegría que eran un testimonio de la estabilidad que habían construido juntos. «Ha sido más fácil de lo que esperaba», admitió finalmente. «Verte con ella, la forma en que la escuchas, cómo respetas sus pequeñas opiniones, es más de lo que imaginé que tendría». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. «No se trata solo de las cosas materiales que puedes proporcionarle, aunque obviamente esas también importan. Es tu presencia constante, tu compromiso diario, la forma en que reorganizaste toda tu vida para hacernos espacio en ella». Manuel sintió que algo se expandía en su pecho ante estas palabras, un reconocimiento que significaba más que cualquier elogio profesional que hubiera recibido. «Quiero que esto tenga un nombre, Clara», dijo después de un momento, las palabras saliendo con una urgencia que lo sorprendió incluso a él mismo. «No quiero que sigamos siendo solo los padres de Elena, que casualmente viven bajo el mismo techo. Quiero que seamos una familia real, con todo lo que eso implica».
Clara lo miró directamente, una sombra de inquietud cruzando su rostro. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? No era una pregunta ingenua. Ambos sabían perfectamente lo que él estaba proponiendo, pero ella necesitaba escucharlo articulado claramente, sin ambigüedades ni espacios para malentendidos futuros. Estoy sugiriendo que hagamos oficial lo que ya estamos construyendo, respondió Manuel sosteniendo su mirada. No necesariamente matrimonio, si te parece demasiado pronto o demasiado tradicional, pero sí un compromiso consciente de construir una vida juntos, no solo por Elena, sino por nosotros. Clara desvió la mirada hacia su hija, quien ahora se había sentado en el césped a unos metros de distancia, completamente absorta en la creación de una corona de margaritas. ¿Qué te impide?, preguntó finalmente, verbalizando el miedo que había estado acechando en los márgenes de su felicidad reciente. ¿Qué te impide despertar un día y decidir que esta vida doméstica, con responsabilidades y compromisos diarios, no es lo que quieres? ¿Qué garantía tengo de que no volverás a elegir tu carrera, tus ambiciones, por encima de nosotras? La pregunta flotó entre ellos, cargada con el peso de su historia compartida y las heridas que aún no habían cicatrizado completamente. Manuel consideró su respuesta cuidadosamente, consciente de que no existían garantías absolutas que pudiera ofrecer. He pasado los últimos 6 años persiguiendo el éxito según lo define el mundo exterior, comenzó finalmente. Construí una carrera impresionante, acumulé más dinero del que podría gastar en varias vidas, alcancé todas las metas que me había propuesto profesionalmente, y descubrí que nada de eso llenaba el vacío que sentía. Hizo una pausa, buscando las palabras exactas para expresar la transformación que había experimentado. Estos meses con ustedes me han mostrado lo que realmente importa. He cambiado mi forma de trabajar, he delegado responsabilidades que antes consideraba intransferibles. He rechazado oportunidades que me habrían alejado de ustedes. No por sacrificio o sentido del deber, sino porque genuinamente prefiero estar aquí, ser parte de esta vida que estamos construyendo. Clara escuchaba atentamente, buscando en su rostro y en sus palabras algún signo de duda o insinceridad. No encontró ninguno. Lo que vio fue una vulnerabilidad y honestidad que el Manuel que había conocido años atrás rara vez mostraba. «Tengo miedo», admitió finalmente en un susurro, «no solo por Elena, sino por mí. Estos meses han sido hermosos. Me he permitido imaginar un futuro que nunca creí posible, y la idea de perderlo, de volver a estar sola después de haber probado cómo podría ser nuestra vida juntos». No necesitó completar la frase. Manuel comprendía perfectamente el riesgo que ella percibía, el acto de fe que le estaba pidiendo. «También tengo miedo», confesó, sorprendiéndola con su franqueza. «Miedo de no estar a la altura, de cometer errores, de lastimarte o decepcionar a Elena. Pero he aprendido que el miedo no desaparece. Simplemente aprendemos a avanzar a pesar de él». Se quedaron en silencio por un momento, cada uno procesando la profundidad de lo que estaban considerando. Elena regresó corriendo hacia ellos, la corona de margaritas completada en sus pequeñas manos. «¡Miren lo que hice!», exclamó, colocándola ceremoniosamente sobre la cabeza de Clara. «Es una corona para la reina». Manuel sonrió ante la inocente perfección del momento. «¿Y dónde está la corona del rey?», preguntó juguetonamente. Elena lo miró con seriedad infantil. «Los reyes no necesitan coronas», respondió con convicción. «Solo necesitan cuidar a la reina y a la princesa». Clara y Manuel intercambiaron una mirada, sorprendidos por la sabiduría accidental en las palabras de la niña. «Creo que Elena tiene razón», dijo Clara suavemente. «No necesitamos títulos grandiosos ni promesas imposibles. Solo necesitamos cuidarnos mutuamente día a día».
Manuel asintió, comprendiendo el significado detrás de sus palabras. No era un sí definitivo a su propuesta, pero tampoco era un rechazo. Era una invitación a continuar el camino que habían emprendido, con paciencia y respeto por el ritmo natural de su relación en evolución. «Te amo», dijo simplemente, las palabras saliendo con una naturalidad que lo sorprendió. No había planeado decirlo en ese momento, pero se dio cuenta de que era verdad, una verdad que había estado creciendo silenciosamente durante estos meses compartidos. No era el enamoramiento impulsivo de su juventud, sino algo más profundo y duradero, construido sobre el conocimiento real del otro, con todas sus fortalezas y vulnerabilidades. Clara lo miró con ojos brillantes, una mezcla de sorpresa y emoción contenida en su expresión. «Yo también te amo», respondió en voz baja, como compartiendo un secreto. «Pero no quiero amar a medias. Si vamos a hacer esto, tiene que ser real, sin reservas ni planes de escape». «Entonces, hagámoslo real», respondió Manuel, tomando suavemente su mano. «Poco a poco, a nuestra manera». Elena, quien había estado observando este intercambio con la intuición aguda de los niños, se lanzó repentinamente sobre ambos en un abrazo entusiasta que los hizo caer de espaldas sobre el césped, riendo. Y así permanecieron por un momento, los tres, entrelazados bajo el sol de la tarde, formando una imagen que ninguna fotografía podría capturar completamente. No solo de una familia encontrando su camino, sino de tres individuos eligiendo conscientemente construir algo juntos, con todos los riesgos y promesas que esa elección conllevaba. Un año después, la casa que compartían en las afueras de Santa Rosa poco tenía que ver con la modesta vivienda donde Clara y Elena habían luchado por sobrevivir. No era una mansión ostentosa como las que Manuel podría haber comprado, sino un hogar espacioso y acogedor, con un amplio jardín donde Elena podía jugar libremente y Clara había plantado un huerto de hierbas aromáticas y flores. La decisión de regresar a Santa Rosa había sido tomada conjuntamente después de muchas conversaciones. No querían que Elena perdiera sus raíces ni la conexión con el lugar donde había nacido, pero tampoco estaban dispuestos a renunciar a la calidad de vida que habían construido en Monterrey. La solución había sido encontrar un punto medio, una propiedad lo suficientemente cerca del pueblo para mantener los vínculos comunitarios, pero con el espacio y las comodidades que les permitieran continuar su desarrollo personal y profesional. El taller de Clara se había trasladado con ellos, expandiéndose a un espacio independiente en la propiedad, donde ahora trabajaban 5 mujeres, incluidas 2 de las aprendices originales de Monterrey que habían decidido seguirlos en esta nueva etapa. Lo que había comenzado como un proyecto modesto se había transformado en una pequeña empresa con reconocimiento creciente. Las bolsas y prendas diseñadas por Clara, con su distintiva combinación de funcionalidad y belleza artesanal, ahora se vendían en tiendas selectas de varias ciudades y a través de una plataforma online que Manuel había ayudado a desarrollar. No era un imperio comercial, ni pretendía serlo. El crecimiento se mantenía deliberadamente controlado para preservar la calidad y los principios que habían definido el proyecto desde el inicio. Oportunidades reales para mujeres en situación vulnerable, condiciones de trabajo dignas y un profundo respeto por el oficio tradicional. Manuel había cumplido su promesa de abrir una oficina en la región, desde donde gestionaba proyectos seleccionados que le permitían mantener su carrera sin sacrificar su presencia familiar. La transición no había sido sencilla. Hubo resistencia de socios que no comprendían su nueva escala de prioridades, y momentos de duda, donde la inercia de su antigua vida amenazaba con arrastrarlo de vuelta a patrones conocidos.
Pero cada vez que la tentación aparecía, bastaba una cena familiar, una tarde de dibujo con Elena o una conversación íntima con Clara para recordarle lo que realmente importaba. Había descubierto que el éxito podía redefinirse, que la ambición podía canalizarse de formas que nutrieran en lugar de empobrecer su vida personal. No había abandonado sus metas profesionales, simplemente las había integrado en una visión más amplia y significativa de lo que constituía una vida plena. Elena, ahora de casi 7 años, florecía en este nuevo entorno. La niña tímida y cautelosa que había llamado desesperadamente a un padre desconocido se había transformado en una pequeña persona segura de sí misma, con opiniones definidas y una creatividad que encontraba expresión no solo en sus dibujos cada vez más sofisticados, sino también en historias que inventaba y en proyectos que emprendía con determinación sorprendente para su edad. En la escuela local, donde Manuel había ayudado a implementar programas de arte y ciencia, Elena destacaba no por ser la hija del empresario, sino por sus propios méritos y personalidad. Tenía amigos, participaba en actividades comunitarias y regresaba cada tarde con nuevas preguntas y descubrimientos que compartía entusiastamente durante la cena. Su mundo se había expandido exponencialmente, pero el centro de ese mundo seguía siendo el hogar donde, por primera vez, tenía a ambos padres presentes y comprometidos con su bienestar. La relación entre Clara y Manuel había evolucionado a su propio ritmo, sin presiones externas ni expectativas predefinidas. No se habían casado formalmente, aunque ocasionalmente bromeaban sobre organizar algún día una ceremonia donde Elena pudiera ser la protagonista. Lo importante no era el estatus legal de su unión, sino la solidez del compromiso que habían construido día a día, superando juntos los inevitables desafíos y celebrando los pequeños y grandes logros compartidos. Habían aprendido a comunicarse honestamente, a respetar sus diferencias y a apoyarse mutuamente en sus proyectos individuales mientras cultivaban cuidadosamente el espacio común que habían creado. No era una relación perfecta. Tenían discusiones, momentos de frustración y ocasionales malentendidos, pero la base de respeto mutuo y amor consciente les permitía navegar estas dificultades sin que amenazaran la estabilidad fundamental de su familia. Una de las adiciones más recientes a la familia era Bruno, el perro callejero que Elena había mencionado tantas veces durante su estancia en Monterrey. Manuel lo había encontrado durante una visita al pueblo, flaco y desconfiado, vagando cerca de su antigua casa. Con paciencia y golosinas, había logrado ganarse su confianza lo suficiente para llevarlo a un veterinario y posteriormente a su nuevo hogar. La transformación del animal había sido casi tan notable como la de ellos mismos. De un perro temeroso y desnutrido a un compañero leal que dormitaba bajo la sombra de los árboles y seguía a Elena en sus exploraciones por el jardín. Clara, inicialmente reticente a la idea de una mascota, había desarrollado un cariño especial por Bruno, encontrando en su presencia silenciosa un recordatorio constante de cómo el cuidado y la paciencia podían transformar incluso las situaciones más desesperadas. Las tardes de domingo se habían convertido en un ritual sagrado para los tres. Independientemente de sus ocupaciones durante la semana, este tiempo estaba reservado exclusivamente para estar juntos, sin distracciones ni compromisos externos. A veces, hacían excursiones a lugares cercanos, descubriendo rincones de naturaleza que Elena documentaba meticulosamente en su cuaderno de dibujo. Otras veces, simplemente permanecían en casa, cocinando juntos, jugando juegos de mesa, o trabajando en proyectos compartidos como el pequeño invernadero que estaban construyendo en el jardín.
Eran momentos sin pretensiones ni grandes acontecimientos, pero precisamente por eso, profundamente significativos. La normalidad cotidiana que una vez había parecido un sueño inalcanzable para Clara y una limitación indeseable para Manuel, se había convertido en el tesoro más valioso que compartían. En una de estas tardes dominicales, mientras Elena jugaba con Bruno en el jardín, bajo la atenta mirada de Clara, Manuel se acercó con 2 tazas de café, sentándose junto a ella en el banco que habían colocado bajo el árbol más antiguo de la propiedad. «¿En qué piensas?», preguntó, notando su expresión contemplativa. Clara sonrió, aceptando la taza con un gesto de agradecimiento. «Estaba recordando aquella primera llamada, cuando Elena te contactó desesperada», respondió después de un momento. «Cómo todo cambió a partir de ese momento. A veces me pregunto qué habría pasado si ella no hubiera encontrado tu número, si no hubiera tenido el valor de llamarte». Manuel siguió su mirada hacia Elena, quien ahora intentaba enseñarle a Bruno a sentarse, con resultados cómicamente infructuosos. «Prefiero no pensarlo», admitió. «Me aterroriza imaginar todo lo que me habría perdido, todo lo que ustedes habrían sufrido si no nos hubiéramos reencontrado». Clara asintió, comprendiendo perfectamente el sentimiento. «Durante años imaginé cómo sería nuestro reencuentro, si alguna vez ocurría», confesó. «En mis versiones más optimistas pensaba que quizás podrías ayudarnos económicamente. Tal vez visitar a Elena ocasionalmente. Nunca imaginé esto». Hizo un gesto abarcando el jardín, la casa, la vida que habían construido juntos. «Nunca creí que fuera posible tener una familia real, con todas sus complejidades y alegrías». Tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. «Yo tampoco lo imaginé», respondió con honestidad. «Estaba tan enfocado en acumular éxitos que nunca me detuve a cuestionar si realmente me hacían feliz. Necesité esa llamada desesperada, verte nuevamente, conocer a Elena, para darme cuenta de lo que realmente importa». Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la tranquilidad del atardecer y la visión de su hija, jugando despreocupadamente. No era el tipo de final que Clara había imaginado durante sus noches de soledad en Santa Rosa, cuando luchaba por mantener un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa. No era el tipo de vida que Manuel había visualizado durante sus años de ascenso implacable en el mundo corporativo, acumulando logros profesionales a costa de conexiones personales significativas. Era algo mejor, imperfecto, a veces desordenado, ocasionalmente desafiante, pero profundamente auténtico y nutriente para los 3. No había mansiones frías, ni silencios incómodos, sino desayunos compartidos entre risas, noches de lectura de cuentos, tardes de dibujo, y un perro que ahora dormía plácidamente bajo el árbol, tan integrado en la familia como cualquiera de ellos. «¿Sabes qué es lo más extraño?», comentó Clara después de un rato, su voz suave mezclándose con los sonidos del jardín al anochecer. «Que todo esto comenzó con el mayor miedo de mi vida, verte nuevamente, permitirte entrar en nuestras vidas, arriesgarme a confiar otra vez». Manuel asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. «A veces los mejores caminos comienzan exactamente donde más tememos ir», respondió, recordando su propio pánico al escuchar a Elena llamarlo papá por primera vez, el vértigo de la responsabilidad que esa simple palabra implicaba. Elena se acercó corriendo hacia ellos, con Bruno siguiéndola fielmente, su rostro iluminado por la alegría simple de estar exactamente donde pertenecía. Y mientras la recibían en un abrazo compartido, tanto Clara como Manuel reconocieron silenciosamente la verdad que habían descubierto juntos, que el amor real no se encuentra en los grandes gestos dramáticos ni en las promesas grandilocuentes,
sino en la decisión diaria de estar presente, de elegirse mutuamente una y otra vez, de construir pacientemente un hogar donde cada uno pudiera crecer y florecer en su propia forma única e irreemplazable.